La entrevista by Vida Sana con su servidor Alejandro Bernal. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Acuérdense que nos pueden dar like, pueden compartir esta entrevista, pueden darle play, sea la hora que sea el día que sea el lugar que sea. Señores, este es un espacio para la salud, este es un espacio para la vida saludable. Les recordamos que estamos en Revista Vida Sana en Facebook, también en Twitter, también en Instagram, y nuestro correo es vidasana@elmundo.sb. Pues este día vamos a tocar un tema que es un tema muy importante, y es que hemos venido hablando todo este mes acerca de la diabetes y hemos hablado con varias personalidades acerca de cómo se evita, acerca de qué es lo que pasa cuando ya uno la va detectando. También que cómo la podemos tratar de una forma quirúrgica. Y es una enfermedad muy temida, y este día traemos a un médico, de esos grandes médicos que luchan día a día con las consecuencias de esta enfermedad. A uno solo le dicen, mira, la diabetes es algo que te va a ir mal aquí, y todo el mundo le da el tinte de las consecuencias, pero la verdad nadie nos habla de ellas. Entonces este día es muy pero muy importante para nosotros, porque les vamos a contar el final de la historia de qué sucede, todos los bemoles que hay cuando la diabetes no se trata como se debe. Señores, tengo el honor de tener a un gran doctor aquí en la revista, en la entrevista by Vida Sana. Quiero presentarles a Miguel López Granado. Pues es un médico internista y también es usiólogo. Así que este día nos acompaña aquí a hablarnos un poco de la diabetes. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por invitarme a este espacio y permitirme compartir un poquito del conocimiento con las demás personas. Pues la verdad que para nosotros es un honor el tenerte aquí. Con tanta experiencia que tiene Miguel, es un médico muy dedicado, es uno de médico también que es amante de la carrera, y no solo eso, sino que del servicio a la gente, porque si hay algo que yo conozco de Miguel es su amor por el paciente. Este día pues vamos a platicar, Miguel, un poco acerca de la diabetes. ¿Nos podrías contar un poco de cómo es las bases de la diabetes? O sea, en palabras sencillas, ¿qué es lo que tiene que saber una persona acerca de la diabetes? Realmente la diabetes muchas veces pensamos que solamente es un problema de azúcar, un problema que se da por consumo de glucosa, pero realmente es un trastorno que se da por alteración en el metabolismo tanto del azúcar, de las proteínas y de las grasas a nivel del cuerpo. Y es un problema de la absorción de estos nutrientes, porque a nivel del páncreas no se está formando la insulina, o muchas veces, como es lo más común en pacientes diabéticos tipo 2, los receptores de insulina se ven afectados. El páncreas sigue formando insulina, incluso en un momento hasta forma más insulina de la que necesita, pero los receptores están incapacitados de captar esta insulina junto con la glucosa. Entonces, en un momento es como que si desgastáramos nuestro páncreas. Claro que sí. Acabas de mencionar un término que es diabetes tipo 2. ¿Nos podrías aclarar cuál sería la diabetes tipo 1? Diabetes tipo 1 es la persona que nace ya con una deficiencia de insulina. Entonces este tipo de paciente se manifiesta desde joven, incluso casi desde bebés, el problema. Y este tipo de paciente va a necesitar insulina toda la vida. Okay. Más o menos, ¿a qué edad es que las personas se tienen que preocupar? Algo nosotros hacemos énfasis también, y es bueno hacerle énfasis y comentarle a las personas que a veces las enfermedades van como por grupos de edad. Las enfermedades, digamos, hay unas que son más comunes en ciertas edades y a otras no. Entonces, ¿qué grupo de edad o qué tipo de personas, entre ellas hombres, mujeres, qué tipo de razas de personas son las que se tienen que, digamos, preocupar un poco más que los demás con esto de la diabetes? Bueno, ahí les tengo una mala noticia. Nosotros como como latinos, tenemos mayor riesgo de ser diabéticos. Okay. Entonces,
el latino de por sí es uno de los grupos raciales que tienen mayor riesgo. Y uno de los problemas grandes que tenemos actualmente es el sedentarismo y también el estilo de vida con las comidas que consumimos. Entonces, actualmente estamos viendo pacientes diabéticos mucho más jóvenes cada vez. Incluso tenemos pacientes que ya son gorditos, no se cuidan adecuadamente en cuanto a su dieta, ejercicio, y en una edad tan temprana como menor de 30 años ya estamos teniendo pacientes diabéticos, cuando anteriormente esperábamos esto después de los 40 años. Entonces es una situación que tenemos que tomar en cuenta tanto para nosotros como para nuestros hijos, llevarles un estilo de vida sano. Ok, una pregunta que yo sé que muchos aquí lo quisieran saber. ¿También las personas delgadas pueden padecer de diabetes? También las personas delgadas. El problema es la herencia, que muchas veces si tenemos a nuestro padre o nuestra madre, si ellos son o han sido diabéticos, entonces el riesgo que nosotros seamos diabéticos es más alto. También aquí va otra de esas preguntas que yo sé que muchos quieren saber, y es, si mis papás no son diabéticos, ninguno de los dos, ¿puedo ser diabético yo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. A veces no es necesario que sea el papá, puede ser un tío o algún otro familiar, o nosotros somos los desafortunados que comenzamos con la enfermedad. Bueno, y es regla también de que si yo vengo de dos papás diabéticos, ¿voy a ser diabético yo? No necesariamente. Con un estilo de vida bastante sano disminuimos el riesgo, pero sí tenemos ahí un alto porcentaje de llegar a hacerlo. Ok, ¿cuándo es que yo voy a empezar a decir, se me enciende la alarma y digo, hey, puedo estar teniendo diabetes? ¿Cuáles serían los síntomas, los primeros síntomas de una persona que empieza a padecer de esta enfermedad y cómo los puede detectar? Sí, ahí hay síntomas clásicos. Uno de ellos es la polidipsia, que comenzamos a tener una gran sed; polifagia, comenzamos a tener una gran hambre, comemos y en vez de aumentar de peso seguimos bajando; y algo que es bien marcado y casi siempre lo vemos y lo descuidamos es poliuria, que comenzamos con aumento de la cantidad de orina. Muchas veces vamos en poca cantidad, pero varias veces durante el día. Entonces es uno de los factores de riesgo, y pérdida de peso. Ya cuando tenemos estas 4 síntomas que llamamos las 4P, polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso, entonces tenemos ya el marco para pensar que esta persona o yo en este momento tengo los síntomas para ser diabético. Y es el momento ya de ir a consultar. Yo me acuerdo de que he oído testimonios de personas que a mí me decían, yo iba manejando y de la sed que tenía, de la desesperación de la sed que tenía, me he tenido que bajar del carro a buscar algo de agua porque la gente empieza a tener la sed bien marcada, el hambre bien marcada, y aún así, teniendo eso, pues se van poniendo delgaditos. Entonces, bueno, digamos que yo logro identificar que tengo, quizás no todos los síntomas, pero quizás tengo 2 de esos síntomas, quizás tengo una gran orinadera y estoy perdiendo peso. Y aún así, yo digo, bueno, decido ir donde el médico, ¿ok? Entonces, el médico primero, ¿qué me mandaría a hacer? ¿Qué exámenes el médico me dice? Vaya, yo le sospecho que usted tiene diabetes. Vaya a hacerse estos exámenes. ¿Cuáles serían los? Normalmente lo que se manda a hacer en estos casos es una glucosa verdadera, y también se manda a hacer una glucosa 2 horas posterior a la comida. Entonces, junto con un examen general de orina. Si vemos presencia de glucosa en orina, es un signo importante para pensar si tengo síntomas y soy diabético. Y igual, pues cuando tenemos el otro problema de que la glucosa en ayunas, porque se toma una glucosa en ayunas, esta sale mayor de 126 miligramos, entonces sí, también tenemos ya datos que nos dicen que somos diabéticos. Igual, la glucosa 2 horas después que comemos sale mayor de 140, entonces también es un factor ya que nos está diciendo esta persona es diabética. Pero ya para corroborar se toman otros exámenes, como puede ser una curva de tolerancia a la glucosa, que esa normalmente el endocrinólogo la indica. Igual pues se puede mandar una hemoglobina glicosilada, que eso nos indica cómo se ha comportado la glucosa en el glóbulo rojo durante los últimos 180 días. Entonces, de esa manera
podemos saber cuál ha sido el comportamiento de la glucosa en esta persona. Surge también una pregunta así bien importante. Tú mencionaste números, es 126, ese es el número clave, 126. Pero ¿qué pasa si yo llego con un 115, un 110, un 120? Entonces ahí estamos en una situación de intolerancia a la glucosa, que es como un paso prediabético, y es cuando manda en la curva de tolerancia para definir mejor si está o no todavía en el rango de ser diabético. Y estas personas que, digamos, si no son diabéticas, pero están en este estado prediabético, que son intolerantes a la glucosa, ¿qué es lo que se les recomienda? ¿Cuál es el manejo con ellos? El manejo de todo paciente diabético tiene que ser dieta, ejercicio. O sea, a ellos todavía no se les daría ninguna medicina. En ese momento todavía no. No se les da medicina, pero se puede comenzar con ciertos hipoglicemiantes en ciertos casos, pero tiene que ser bajo supervisión médica. Ok, bueno, entonces viene el paciente y pues se le diagnostica diabetes, se le hacen los exámenes que se le tienen que hacer. Otra cosa que te quiero preguntar y es, ¿por qué se hace un examen de orina? Digamos, las personas se podrían preguntar, ¿por qué me está pidiendo un examen de orina cuando lo que me están viendo es si tengo elevada la glucosa en sangre? ¿Por qué sería el...? Porque cuando ya pasamos cierto umbral de valor de glucosa en sangre, esta comienza a botarse también a nivel de orina. Y es lo que a la larga posteriormente va dañando los riñones porque afecta la célula esencial del riñón, que es el glomérulo. Entonces, la glucosa no tendría que pasar a nivel del glomérulo si se mantienen valores normales, pero esto poco a poco va dañando y el paciente va botando glucosa en orina junto con proteínas. Y a la larga es lo que va dañando y haciendo que este paciente dentro de 15, 20 años, si no se cuida, puede terminar en diálisis. Hay pacientes que ellos cuentan a veces de que cuando ellos van a orinar o han orinado, las hormigas se llegan a tomar los orines, o sea, es por toda la cantidad de glucosa que tienen. Exacto. Ok, cuando ya se hace el tratamiento, digamos, puede ser de dos tipos, puede ser con pastillas como hipoglicemiantes o insulina. ¿Cuándo se le va a dar al paciente pastilla y cuándo se le va a dar insulina? Sí, antes que nada hay que definir qué tipo de diabetes es la que tiene la persona. Si es una diabetes tipo 1, este paciente definitivamente va a requerir insulina toda la vida. No se le puede dar pastillas porque el problema no es a nivel de receptores, sino que formación de insulina propiamente. En cambio, las pastillas, cuando se indican, normalmente es pacientes con diabetes tipo 2 y puede ser en etapas iniciales. Pero ya después de cierto tiempo, este tipo de paciente va a terminar necesitando insulina en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque también, como ya les expliqué, la diabetes va dañando poco a poco los riñones, igual va dañando otros órganos, va dañando la visión, va dañando también a nivel de la microcirculación y macrocirculación. De vienen las complicaciones de pie diabético, amputaciones, vienen los problemas de infartos cardíacos, infartos cerebrales, por las alteraciones que hay a nivel de la circulación. Entonces, este tipo de pacientes, después de mucho tiempo, ya el hipoglicemiante no es adecuado para ellos y lo mejor es pasar a insulina. Y es un mito aquello de que no te pongas insulina porque vas a quedar ciego. O sea, ahí desgraciadamente la enfermedad ya avanzó y independientemente estuviera con insulina o hipoglicemiantes, iba a terminar perdiendo su visión. Bueno, por eso es importante la educación del paciente diabético, que también tiene que estar asistiendo a sus controles porque si no, se enfrenta a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de no cuidar bien la diabetes? Ya las mencionaste algunas. Hablemos un poco más de lo que tú ves a diario, ahí en UCI. ¿Qué es lo que más se ve? Bueno, en cuidados intensivos es la última frontera, porque ahí vemos los pacientes que están más delicados y las complicaciones más severas de esta enfermedad. Entonces, desgraciadamente el paciente diabético tiene mayor riesgo a infecciones y de las infecciones que vemos nosotros más frecuentemente son problemas de vesícula, problemas a nivel de pulmones y problemas a nivel de piel. Problemas a nivel de piel que a veces necesitan incluso, si no se les da el tratamiento adecuado en su momento, terminan en amputaciones. Entonces es una de las situaciones. También, como les explicaba,
Uno de los problemas que tenemos es que la diabetes después de 15, 20 años, si no la hemos cuidado adecuadamente, nos daña los riñones. Entonces, nosotros vemos en pacientes en cuidados intensivos con insuficiencia renal crónica, en diálisis, con complicaciones. Igual el paciente diabético tiene un riesgo mayor de sufrir un infarto. Entonces, los infartos al corazón o incluso infartos cerebrales son más frecuentes en el paciente diabético. Entonces, no solamente es el problema de que tengo el azúcar alta, sino que las complicaciones que esto lleva. Y las otras situaciones específicas que vemos son cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar y las hipoglicemias también. Wow, es una baraja de cuestiones que pueden pasar y que se pueden evitar simple y sencillamente con llevar los controles al día, con tener una comunicación cercana con su médico, comentarle a veces cosas tan pequeñas y como por ejemplo que el paciente se hirió, se quemó, se cayó, cosas así que a veces el paciente diabético por no sentir, a veces tiene lesiones que él pues no sienten y simplemente se le infectan y ahí va entonces creando un problema cada vez mayor. Pues la verdad que se nos ha ido volando el tiempo, Miguel, y para nosotros ha sido realmente un placer. ¿Podrías darles tú algún mensaje a las personas, primero a las personas que les acaban de diagnosticar diabetes? ¿Qué les podrías tú recomendar? Y para las personas también que ya tienen diabetes, ¿qué les podrías decir? Y también un último mensaje a las personas que han pasado por una UCI con problemas de las consecuencias de la diabetes. Bueno, antes que nada, lo importante es que la diabetes mucho tiene que ver con educación. ¿En qué sentido? Si en algún momento se nos diagnostica que tenemos un problema de diabetes, el manejo es integral y es multidisciplinario. Entonces tenemos que estar en control con el endocrinólogo, él los va a referir también en un momento con un nutricionista, se tiene que hacer un plan de ejercicios para disminución de peso. A veces con solo disminuir de peso se puede controlar la diabetes y entrar en un periodo de que solo con dieta y ejercicio se puede controlar. No todos los casos son así, pero siempre parte del manejo integral de un paciente diabético es dieta, ejercicio y los medicamentos. Entonces es bien importante todo esto. Bueno, entonces nos queda nada más agradecerte y esperamos también que nos acompañes en próximos temas que tengamos por aquí. Con todo gusto, ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, señores, el doctor Miguel López Granados, para nosotros ha sido un placer haber hablado de este tema. Les recuerdo que nuestro correo es vidasana@elmundo.sb. En Facebook estamos en Revista Vida Sana, al igual que en Twitter y en Instagram. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes. Les mando un abrazo a todos. Muchas bendiciones.